noches, edición número 415 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Realmente hay situaciones que nos preocupan a diario por reacciones que tiene la Presidente, pero sobre todo también por algunas que sus acólitos más cercanos toman y que a veces nosotros pensamos que no lo hacen motu propio, sino de que son instigados desde la Casa Rosada, desde la Residencia de Olivos. En las últimas horas tomamos noticia que la gesta FIP, como la llamábamos nosotros, además de que se ha dedicado a perseguir a todas aquellas personas que son contestatarias o cuanto menos elaboran moderadas críticas hacia el régimen, son perseguidas judicialmente, perseguidas impositivamente y judicialmente también. Hace muy poco tiempo hubo un problema con un agente inmobiliario y así tenemos situaciones en las cuales públicamente se produce el escarnio de algunas personas que no comulgan con el gobierno. Lo preocupante es que cuando estamos entrando ya en una vorágine, cuando a la Presidente se le producen situaciones de derrotas permanentes o de manifestaciones como las que multitudinariamente se vienen realizando y que culminaron con una realmente imponente como fue la del 18 de abril, esto le molesta y entonces empieza a actuar frente a esas derrotas por venganza o por resentimiento. Las derrotas últimas se vinculan con el fallo de la rural, se vinculan también con esta suerte de imposición de multas que había hecho Guillermo Moreno y que 4 de las 5 salas de la Cámara Federal revocaron las mismas y con un agravante ahora que es la persecución en términos de lo que nosotros llamamos los abogados así, judicial de Guillermo Moreno. Digo persecución para que se aclare bien porque después, ¿sabes lo que pasa? Llueven las críticas diciendo que nosotros tenemos 2 varas para medir una y otra situación. Los abogados decimos que cuando se inicia por un fiscal una acción judicial, estamos en el terreno de lo que se llama persecución judicial, pero no es perseguir a alguien por su ideología, sino es perseguir a alguien porque ha resquebrajado el orden jurídico y en consecuencia es necesario aplicar la normativa vigente. Pero este tema se vincula con que evidentemente el doctor Ricardo Lorenzetti, como cualquiera de los ciudadanos de este querido país, no estamos exentos de que se nos exija que presentemos nuestras declaraciones juradas de ganancias y cuando se ve alguna, o de bienes personales, alguna inconsistencia entre las mismas, es lógico que se produzca todo un procedimiento que empieza por una intimación, donde uno tiene que ver si esas inconsistencias son producto quizás de una negligencia o son producto de situaciones que ya se vinculan con la evasión fiscal. En el caso de Lorenzetti fueron directamente evitaron la primera etapa y fueron directamente a señalar no solamente respecto de él, sino respecto de sus hijos y del director administrativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado a él, se llama Héctor Marchi, a realizar una investigación en forma directa. Pero lo que es peor, la anunciaron públicamente apareciendo como trascendidos, que después los trascendidos se encargaron de denunciar, de tomar el cariz de versiones que eran auténticamente fidedignas. Esto es grave porque en fuentes cercanas a la Casa de Gobierno se señaló expresamente que esto es el vuelto por lo que ocurrió con el fallo de la Corte Suprema, donde puso las cosas en su lugar con un claro ejemplo docente de lo que es cómo deben funcionar las instituciones del Estado de Derecho. Querías agregar algo. Te vi con la intención. Para complementar lo que vos decías, el Gobierno Nacional en el primer momento negó que existiera esa investigación o fiscalización respecto del presidente de la Corte, pero ayer, en una conferencia de prensa, el titular de la FIP reconoció expresamente que sí, que estaban siendo investigados. O sea que, ¿cuándo debemos creerle? ¿El viernes? ¿Ayer? Bueno, es claro que sí, lo estaban investigando y que la denuncia de Lorenzetti era cierta. Como vos dijiste, Lorenzetti
de acuerdo al principio de igualdad ante la ley, no tiene ningún privilegio respecto a los demás ciudadanos, pero es sumamente sospechoso que pocas horas después del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura aparezca esta investigación. No creo que el presidente de la Corte hubiera salido a decir esto sin que tuviera elementos serios. Y más, Osvaldo, cuando esto se concatena con la situación que se produce respecto del juez Cabral, del camarista También. Cabral, que ahora es denunciado por Kunkel, como que es absolutamente irregular su designación, cuando Cabral, que ha estado en nuestro programa, claramente él expuso de que se encuentra su designación dentro del marco que fija las normas vigentes. Ahora, si la presidenta hace dormir el sueño de los justos, o si en el Consejo de la Magistratura ocurre un temperamento semejante en cuanto a la demora en los concursos, esto no es impedimento para que se nombren camaristas o jueces subrogantes como en este caso. Y también se vincula contra, siempre el malhadado Kunkel aparece en esto, sí, sí. Se vincula también esto con el tema de la propuesta legislativa, del proyecto, para quitarle la administración a la Corte Suprema cuando esto había sido algo que hace meses atrás había quedado fuera de toda discusión. De los recursos que agregaremos de la administración de los recursos del Poder Judicial, que lo desarrolla actualmente o lo lleva a cabo la Corte Suprema, si bien literalmente, digámoslo también, el artículo 114 de la Constitución lo ponía en cabeza del Consejo de la Magistratura. Bien claramente en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, siempre hubo esta colisión entre la Corte y el Consejo y se había resuelto que la Corte era la que debía continuar con esta función. Los constituyentes de los 24 tendrían que haber tomado la Constitución que redactamos en el 96. Es que ustedes en el 96 tuvieron la experiencia del 94 y de las insuficiencias y los defectos que tuvo, y muchos aspectos los redactaron mucho mejor, como decreto de necesidad de urgencia, el Consejo mucho mejor precisado en cuanto a sus componentes, etc. Gracias, pero vamos porque Daría teníamos para hablar de la estatua de Colón, pero hoy hay algo que en estos días me parece que es una preocupación, sobre todo una preocupación porque la situación económica del país sigue en un rumbo bastante incierto y ahora agravada también porque aquello de que estábamos afuera del mundo ya no es tan cierto cuando uno ve lo que está ocurriendo en Brasil, lo que está ocurriendo en México, en Estados Unidos, la desaceleración de China en cuanto a su economía y también la caída brutal del precio de los commodities. Y aparece esta nueva moneda, yo la llamo moneda porque el otro día habíamos dicho que los sedines parecía que fueran patacones, como una manera de que el gobierno de esas reservas que ha perdido el central en moneda extranjera, en dólares, las pueda recuperar. Entonces aparece el sedín como también una suerte para favorecer a todo lo que es el sector inmobiliario, un sector dinamizador de la economía, por cierto. Y entonces le queremos preguntar, en primer lugar, a la vicepresidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que viene dando toda una serie de charlas acerca de los sedines, tratando de desasnar a los escribanos, y también hoy le pedimos que desasne a todos nosotros y a quienes se encuentran detrás de la pantalla. No te rías, buenas tardes, buenas noches, Eleonora, no te rías por esto, porque es así, la gente hoy está y prueba el canto, es que en estos 2 días ha habido una incertidumbre total. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer estar en el programa de ustedes. Bueno, esto de la incertidumbre que vos planteás no es una cosa desconocida para la comunidad cuando se plantean herramientas novedosas. Lo vivimos en otras oportunidades, lo vivimos allá por el 2002 con los certificados de depósito reprogramados, que hasta que generaron una suerte de confianza en la comunidad, pasó un tiempo. Lo vivimos con el cheque cancelatorio, una herramienta realmente novedosa e importante, y esto que se ha puesto en movimiento a partir de ayer, lleva solamente 2 días, obviamente va a requerir que la comunidad entienda de qué se trata y para qué sirve. Los sedín son herramientas que han sido creadas por la recientemente sancionada ley, la vamos a llamar ley de blanqueo para que la gente lo entienda, sin perjuicio de que la ley se denomina ley de exteriorización de tenencia de moneda extranjera,
y en principio van a servir para cancelar todo tipo de obligaciones de dar sumas de dinero. Y tienen básicamente 3 aspectos diferentes. Uno que está vinculado con la actividad inmobiliaria, que posiblemente sea uno sobre los cuales más depósito de confianza necesitamos, porque todos sabemos que la actividad inmobiliaria está pasando por un momento de depresión muy grande, producto de múltiples factores, de modo que estas herramientas van a permitir a aquel que exterioriza la tenencia de moneda extranjera y solicita en función de esta cantidad de dólares que deposita en la entidad financiera, los famosos CEDIN, le va a permitir trasladarlos al vendedor de una propiedad y hacerse de los dólares estadounidenses que representa ese CEDIN. Para decirlo en términos muy sencillos, es una forma de cancelar el precio de una operación de compraventa que tendrá que ser acreditada en la entidad financiera en donde el vendedor quiere hacerse de esos dólares. Va a servir también para los emprendimientos constructivos, esto es, con algunos elementos muy simples, el desarrollador o la empresa constructora va a poder acreditar en la entidad financiera los pagos que le realicen mediante la entrega de CEDIN y hacerse de los dólares. Va a servir también para refacciones, ampliaciones o mejoras de propiedades, y va a servir también para compra de materiales. Esto vinculado con la actividad inmobiliaria, pero tiene otras 2 funciones que la gente tiene que conocer. Va a poder ser transferido solamente por endoso y poder ser negociado en el mercado secundario. ¿Son títulos a la orden o al portador? Son títulos nominativos que se transfieren por endoso, que no requiere como exigencia la registración o la firma certificada. Esto va a ser opcional de aquel que los reciba, que entendemos, por supuesto, que en aquellos casos en donde estamos hablando de sumas considerables, seguramente la gente va a recurrir a esta registración. Y tiene una tercera función que ha sido adjudicada por una resolución de la Comisión Nacional de Valores muy reciente, y es que revisten el carácter de títulos negociables. Esto es, que van a poder cotizar, van a poder ser negociados en los mercados y las casas de cambio acreditados, de control de la Comisión Nacional de Valores, con lo cual es una herramienta que tiene múltiples usos. Por un lado, aplicada a la actividad inmobiliaria, no nos cabe ninguna duda que en la medida en que esto empiece a desenvolverse y se maneje de una forma sólida y sin inconvenientes, esto va a generar inmediatamente confianza en la gente y va a ser utilizada como un medio importante de cancelación, por ejemplo, del precio en una compraventa de inmuebles usados. Esa confianza dependerá mucho de que efectivamente el vendedor pueda hacerse rápidamente de los dólares, ¿no? Digamos, una persona que trae los dólares, digamos, porque los ha obtenido de manera ilícita, por ejemplo, los lleva a los dólares físicos, le dan los CEDIN, con eso compra un inmueble, pero luego quiere recuperar sus dólares. ¿Tenemos certeza de que efectivamente los va a poder recuperar? A ver, no es que los recupera el que exteriorizó, es el vendedor, en el caso perdón, que vos estabas planteando, el que va a querer hacerse de los dólares. Digamos que el mecanismo está previsto en principio como para que esto suceda así. Esto no solamente es una promesa de la autoridad de reglamentación, que es el Banco Central, sino que está claramente establecido. Por eso es que en la reglamentación se ha previsto que todas las entidades financieras en todas las sucursales del país tienen que contar con lo que podríamos llamar un oficial de cumplimiento, que es el encargado de asesorar y el que en principio va a velar por que este mecanismo se desarrolle sin ningún inconveniente. Aclaremos una cosa, por lo menos 2 cosas importantes con relación a lo que vos planteabas. Vos decías del origen ilícito. Acá lo que la ley simplemente establece
que deja de estar alcanzado por penalidad es la evasión tributaria. Esto es que los fondos no hayan sido declarados por la persona que los deposita a los efectos de obtener el Como si fuera un blanqueo, una moratoria. Como si fuera un blanqueo, lo cual no exime del cumplimiento de todos los otros recaudos, porque por supuesto lo que hay que tratar de evitar es que en el circuito ingresen fondos provenientes de actividades que están en absoluta contraposición con la ley del lavado de dinero y de financiamiento de terrorismo. Esa es la pregunta. Estando el Estado hoy tan necesitado, con tanta voracidad de tener dólares para poder paliar la fuga de reservas del Banco Central, fuga de reservas provocada por el propio Estado, ¿la UIF va a investigar a aquellas personas que vengan a blanquear el dinero? A ver, la UIF no es que va a investigar per se a las personas que blanquean el dinero, es que la UIF va a intervenir en el supuesto en que alguno de los llamados sujetos obligados que intervienen en esta cadena, en principio los bancos como entidades financieras que son sujetos obligados por la ley de lavado de dinero, los escribanos que también son sujetos obligados, los contadores, las inmobiliarias, en la medida en que la operación les resulte sospechosa, esto es, enviarán un reporte de operación sospechosa, lo que llamamos ROS, y allí entonces la UIF desplegará toda su actividad investigativa. Ninguno de los sujetos obligados va a dejar de cumplir con lo que impone la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La pregunta no era menor porque como estás con este tema de Cedines y sos un especialista en el estudio de la represión del lavado de dinero, porque si yo estuve especialista en lavado de dinero, se va a malinterpretar. El estudio de la represión del lavado de dinero era una pregunta que caía de Maduro que te la teníamos que hacer. Eleonora, muchísimas gracias y como siempre, gracias. Muy clara tu explicación. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y cuando volvamos, Néstor Wallentin y Héctor Dodorico, miembros del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. En este segundo bloque vamos a tocar un tema también inherente a los Cedines y a la actividad inmobiliaria con Néstor Wallentin. Buenas noches, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Argentina y hoy miembro del directorio Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, CUSICBA, ya desde la época de la Comisión Normalizadora, o sea que ya desde el año 2007 que venimos integrando el Colegio de Corredores. Y del cual el doctor Héctor Dodorico es el vicepresidente. Vicepresidente segundo del Colegio de Corredores. La primera pregunta es cómo funciona este Colegio de Corredores, que yo alguna intervención tuve con el tema de la ley 2340 cuando era diputado, y cómo está funcionando. Está funcionando muy bien, vos sabés que esto justamente nace por una iniciativa de la cual vos sos un poco el padrino de este colegio. En realidad son ustedes. Pero está funcionando muy bien. La alternativa de tener un colegio en la Ciudad de Buenos Aires fue a los efectos de tener el contralor de la matrícula, como otras actividades. Está el Colegio de Escribanos, el Colegio Público de Abogados. Y en este momento estamos transitando un periodo eleccionario, es decir, eleccionario con 3 listas que están participando. Anteriormente no había listas opositoras, por lo tanto había nada más que cambio de consejos directivos. Hoy
tenemos 3 listas, la lista Renovación, la lista Verde y la lista Celeste y Blanca, de la cual soy el candidato a presidente. Esta es la lista oficial del colegio y las elecciones están programadas para los primeros días del mes de octubre, es decir, la primera quincena de octubre. Así que ahí tendremos seguramente las nuevas autoridades del colegio. ¿Qué cantidad de matriculados tiene? En este momento estamos alrededor de los 5.820 matriculados. Hay una próxima matriculación que llegaremos a los 5.900. Ese es digamos, el padrón que tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales con derecho a voto estaremos a lo mejor en un 20% menos por licencias, fallecimientos y algunas, digamos, hay gente que no está ejerciendo la actividad o mora. Sí, exacto. Así que hay algo que hoy conspira contra cuando hablábamos de los colegios profesionales, hablábamos del control de la matrícula y el ejercicio del poder de policía. Hay algo que quizás hoy está conspirando, o del poder disciplinario, que es la posibilidad, como tienen otros colegios, la facultad de poder intervenir, clausurar incluso, a aquellos profesionales que están ejerciendo sin título habilitante la actividad de corredor inmobiliario. Eso creo que ha sido hoy es un vacío normativo que existe, ¿no? Sí, sin duda es posiblemente lo que le faltó a la 2340, pero de todos modos convengamos, Jorge, y vos tenés buena memoria al respecto a lo que costó justamente batallar en la legislatura oportunamente para que pudiera ser sancionada la ley 2340, luego incluso del veto que Jorge Tellerman le había hecho a la 2173 originalmente, de modo tal de que lo importante era sacar una ley. De ahí en adelante las cosas se pueden ir mejorando con el tiempo. Sin duda, si uno compara con la ley que rige el Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia de Buenos Aires, que es una ley que tiene más de 50 años, indudablemente nos está faltando ese poder de policía que ellos sí tienen. Pero de todos modos, esto se puede ir procurando en el tiempo la sanción de una corrección de la ley y en el mientras tanto, sí, pedirle a los organismos que son nuestro control, en este caso la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que de alguna manera combata la práctica ilegal de la profesión, en el sentido de que ningún local se puede habilitar para inmobiliaria si no tiene un corredor matriculado a la cabeza. Y paralelamente nosotros, juntamente con la Secretaría de Justicia, instar para que procesos judiciales que el colegio inicie oportunamente contra aquellos ilegales que lo único que están haciendo, indudablemente, es una usurpación de títulos, ¿no es cierto? Y una burla hacia aquel que ha cumplido con todos los requisitos legales, está pagando una matrícula, por eso creo que faltaría la creación de pronto una comisión de vigilancia con facultades de poder clausurar. Creo que eso es una asignatura, bueno, las leyes son siempre muy, la ley no es algo pétreo, o sea, cerrado, o sea, yo siempre digo que las únicas que son pétreas pues, son la Biblia, el Talmud, la Torá y el Corán. Después no hay reglas pétreas que se pueden modificar y entonces en ese sentido me parece que sería una buena asignatura, es una asignatura pendiente que esperemos que algún legislador lo pueda recoger. La actividad inmobiliaria, Héctor, ¿cómo está hoy en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, está prácticamente cuando charlamos este tema del CEDIN con Guillermo Moreno, él dice que está en 4, ¿no? Y yo creo que allá desde el cepo cambiario, que esto fue octubre del 2011 a la fecha, hemos venido transitando meses de una caída abrupta y yo creo que la inestabilidad del dólar, porque seguíamos nosotros teniendo las propiedades en dólares, esa inestabilidad que llegó hasta 10,50 el dólar, digamos, paralelo, nos ha hecho generar una situación de incertidumbre en el mercado donde el que tenía que vender se retraía o retiraba las propiedades del mercado y el que tenía que comprar dice voy a esperar que el dólar llegue a 14 porque así pongo menos dólares. Bueno, esto no ocurrió. De alguna manera estamos poniendo todo el énfasis en este nuevo concepto que es el CEDIN y pensamos que esta nueva herramienta que se nos está otorgando y que
recién acaba de nacer, sería a lo mejor lo que necesitábamos como para que la gente, como decía la escribana Casabé, retorne a esa confianza que de alguna manera la habíamos perdido. Yo creo que la habíamos perdido porque el peso se había de alguna manera desmenuzado tanto que generaba una situación que nos llevaba a un plano que las operaciones en pesos prácticamente nadie las quería hacer. O teníamos que estar cambiando los valores semanalmente o quincenalmente, porque esto iba en relación directa con la variación del dólar. Entonces, el mercado está muy paralizado. Es más, hay inmobiliarias que ya algunas sucursales las han cerrado y verdaderamente hay una crisis muy profunda y que esperemos que esto se revierta de alguna manera paulatinamente en estos meses que va a aportar el CEDIN. Primero son 90 días que está el CEDIN, por 90 días era el plazo que para originalmente poder traer los dólares. dólares. Pensamos también que este plazo se prorrogará y bueno, y de alguna manera en función de la evolución se van a ir dando los elementos. Esta desconfianza, o mejor dicho, esta especie de incertidumbre que tiene la gente hoy, ¿no se vincula también ante un Estado tan descreído, ante un Estado que pisotea la seguridad jurídica, donde no se alientan las inversiones? Yo me pregunto, soy honesto, o sea, si yo tuviera dólares, los cambio por cedines para que, y después le vendo mi propiedad a Osvaldo. Osvaldo, es muy difícil que me lo acepte si no tiene la plena certeza que después va al banco y lo recupera. Lógico. Un Estado tan descreído como este genera quizás esto, ¿no? Sí, convengamos, Jorge, que esto se ha venido agudizando desde el 31 de octubre del año 2011, fecha de la instauración del cepo cambiario, ¿no es cierto? De modo tal de que, lógicamente, los mensajes que a partir de ello el gobierno fue dando, recordemos el proyecto del diputado de Petri de especificación del mercado inmobiliario. Esto en definitiva lo que generó es una gran incertidumbre y esa incertidumbre terminó en desconfianza. De modo tal de que hoy eventualmente recuperar esa confianza en el mercado a un año, más de un año y medio de aquel entonces, indudablemente no va a ser sencillo. De todos modos, yo lo que quiero rescatar de esta medida del CEDIN es que sirve como partida de defunción o como para enterrar el nefasto proyecto de especificación, porque en definitiva es reconocer que fracasaron en ese intento y vuelven a la dolarización del mercado. Con relación a la confianza que el vendedor, con relación a la confianza que el vendedor pueda poner en el sentido de recibir sus dólares, tenemos la promesa de todos los funcionarios que hemos recibido de las distintas áreas, que hemos entrevistado de las distintas áreas, en el sentido de que en el momento de la escritura simultáneamente van a estar los dólares. Si acá hay un vendedor que está aceptando un CEDIN y si en ese momento ese CEDIN no es transferido a dólar billete, difícilmente ese vendedor vaya a vender. Claro. Les agradezco a ambos. No va a faltar, porque este tema lo vamos a seguir desarrollando, porque me parece que es un tema fundamental, sobre todo cuando hablamos del efecto multiplicador que tiene el mercado inmobiliario y la construcción en lo que hace a la vida económica del país y de la ciudad de Buenos Aires en particular. Así es. Y nosotros vamos simplemente con una pequeña reflexión. Se reunió el sábado pasado la Conferencia Episcopal Argentina, la Comisión de Pastoral Social, y un muy claro mensaje que dejó es que los obispos, fue la primera vez que se reunían después de que Francisco, Monseñor Bergoglio, asumiera como Papa, se preocuparon por la plena vigencia del principio de división de poderes y sostuvieron que esto tanto que se menea de la inclusión social solo puede producirse una auténtica y verdadera inclusión social a través de una mejora de la calidad institucional. Nos vemos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.